tardes. ¿Podemos, por favor, activar cámaras, compañeros? Disculpen. Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico y necesito tener a la mayoría de personas conectadas, por favor. Bueno, voy a proyectarles un documentito. Solo antes de continuar, compañeros, si no estoy mal, 5 grupos han enviado ya sus preguntas al grupo de WhatsApp. Me falta el grupo número 2. ¿Cómo va el grupo número 2 con las preguntas? ¿Algún integrante del grupo 2? Compañeros, buenas tardes. Por favor, hablen. ¿No hay nadie del grupo 2 entonces? Compañeros, no hay nadie del grupo 2 conectado. Buenas tardes. Hola, Cindy, buenas tardes. Creo que solo estoy yo del grupo 2. ¿Y cómo va el grupo con las preguntas? Fíjese que nosotros, es que lo que pasa es de que ellos ya nunca hablaron en el grupo. Yo me imagino que no van a seguir ellos, pero no entiendo, porque no hemos tenido mucha comunicación. Ya. ¿Y ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo así para comunicarse? Nosotros sí teníamos, pero yo cuando tuve que cambiar teléfono, entonces cuando cambié me sacaron y yo pedí, o sea, me sacó automáticamente el cambio, entonces yo pedí que me ingresaran otra vez al grupo, pero ya no me ingresaron al grupo. Bueno, Incluso el último trabajo no lo entregamos ya. ¿cuál es el plan? Exacto, ajá. ¿No entregaron el plan de investigación? No, el último que hubo, ese no lo entregamos. Creo, y yo me comuniqué con la licenciada, ella ya sabía sobre esto. Alison, ¿tú sabes algo al respecto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Anteriormente me habían comentado de que habían tenido algunos inconvenientes al trabajar, pero no sabía de que ya estaba disuelto el grupo. Sí, yo tampoco lo sabía hasta que Únicamente me comentaron que habían tenido inconvenientes a la entrega del segundo trabajo, que igualmente se lo comuniqué a su persona. Pero de lo contrario no me informaron de que se había disuelto el grupo.
Sí, o sea, no es como que yo esté segura que se disolvió, porque como le digo, traté de pedir otra vez que me agregaran al grupo, pero no me agregaron y le escribí a mis compañeros, pero no me agregaron. Bueno, no hay nadie más del grupo número 2 en esta conexión. Alison, ¿no entregaron entonces el plan de investigación al grupo 2? Que tú me enviaste el reporte, pero no he terminado. Eso significa Sí, que no lo entregaron. solo 5 No lo planes. entregaron, fue el único grupo, sí, fue el único grupo que no lo entregó. Yo les escribí, inclusive, y lo que me dijeron fue de que no se habían puesto de acuerdo. Fue lo único que me respondieron. Bueno. Miren, colegas, a veces hay algunas, han salido algunas grabaciones de, tal vez no de nuestra facultad, pero algunas otras facultades en que los estudiantes dicen que los docentes los tratan mal y como que responsabilizando a veces mucho al docente en términos de la calidad académica, pero realmente para mí la docencia en la universidad es una cuestión constructiva entre el estudiante y el docente. Eh, y en ese sentido, pues ustedes han sido un muy buen grupo hasta el momento, pero sí los insto a que pongan de su parte, que se preocupen más por estudiar, por cumplir con lo que se les pide, con investigar, con involucrarse, porque la universidad ya no es como el colegio, ya no vamos a andar detrás de si hicieron las preguntas, si hicieron el cuestionario, si hicieron la tarea. Eh, si no tienen grupo, hablen, digan. O sea, muchas veces yo digo, hay dudas, hay preguntas, y nadie habla, nadie dice. Es bastante frustrante para uno de docente el desinterés de ustedes. Eh, por más esfuerzos que uno haga de que las actividades sean, pues las clases sean un poco más amenas, uno a veces trata de hacer alguna broma o algo con tal de que ustedes pongan un poco de atención, pero en realidad tampoco es obligatorio que uno ande siendo tan creativo. O sea, realmente quien quiera aprender tiene que estudiar, tiene que leer, y si no, mejor cámbiense de carrera o decidan dedicarse a otra cosa, porque es complicado. Yo sí los insto a que sean más responsables con su futuro, porque al final no es, yo ya tengo labrado mi carrera, yo ya me gradué, yo ya trabajo. Son ustedes los que están buscando un futuro, compañeros, de verdad. Cuando uno deja tareas o algo, no es por uno, es para que ustedes aprendan. Y cuando uno habla, dice, uno consulta si hay dudas, si hay preguntas, si hay participaciones, nadie dice nada. Es bastante decepcionante. Entonces, y un poco frustrante. Yo de verdad los invito a que analicen. Ya mucha gente ni enciende las cámaras. Híjoles, ya no, de verdad el regreso a la presencialidad es urgente ustedes, porque es un desinterés tremendo detrás de esta computadora. Yo a veces me siento desesperado porque nadie habla cuando yo estoy explicando algo, trato de que ustedes participen, pero no se está logrando. Es un llamado a su atención, no es un llamado a atención, es un llamado a su atención para que sean más conscientes de su futuro ustedes, ¿no? Aquí el que sale perdiendo si no estudia, si no aprende, son ustedes, no es el docente. A mí me pagan igual, ¿no? A ustedes. Lo que pasa es que yo sí me tomo muy, muy en serio mi trabajo, y a mí lo que me paga la facultad no es eso lo que me interesa, es de verdad compartir algo de conocimiento, de experiencia, tratar de que ustedes aprendan, pero sí nos estamos quedando muy cortos. Hay mucho desinterés de ustedes. Obviamente hay sus excepciones. Hay estudiantes muy buenos, muy participadores, que tienen muy buena actitud, pero yo quisiera que fuéramos todos, ¿sí? Entonces no es para nada un regaño, solo es de aquí en adelante en la carrera, compañeros, es de ser más autodidactas, más preocupados por mi aprendizaje. Entonces no siempre es responsabilidad únicamente del docente. Henry, adelante, habías levantado la mano.
tal, Lick? Buenas tardes a todos. La verdad no me tomé el tiempo y la premura de poder escribir en el grupo, pero pues nosotros estábamos completos y una compañera pues por razones familiares tomó la decisión de ya no seguir prácticamente en la universidad, tengo entendido, porque hasta aquí pues ya no logramos saber nada de ella. Aún está en el chat, pero pues no se ha pronunciado, entonces considero de que pues ella ya no sigue. Entonces, pues apoyando a la compañera y con el permiso de los integrantes de mi grupo, tal vez ella podría llegar a ocupar, digamos, esa vacante que quedó en este caso, en el grupo de nosotros, ¿verdad? Porque tengo entendido que era solo quedamos 9, si no sé mal, no recuerdo cuántos éramos por grupo. Entonces, pues digo, me apoyo a la compañera. Espero no estar hablando de más, solo era un comentario y una pequeña observación. No, claro que sí, Henry. La verdad es que eso es lo que uno espera, que haya compañerismo, que haya solidaridad, que haya preocupación por el prójimo. Es que esto es en equipo, mucha, de verdad. Entonces, Cindy, adhiérete al equipo de Henry para trabajar esto. Ya prácticamente perdiste 10 puntos del curso al no entregar el plan y no sé, lo hubieras expresado, hubieras dicho que no tenías equipo con quien trabajar el plan, pero en ninguna de las clases hablaste. Eh, Entonces es complejo mucho. Sí, pero bien, ahorita voy a pedirles el link de WhatsApp para poder de acuerdo con ellos y pues hacer lo que me queda ahora porque sí, lo del trabajo anterior sí no se entregó. Va. Entonces, continuemos, compañeros. Perdonen ustedes, pero a veces es un poco frustrante para uno y al final uno es humano y tiene que expresarse un poco, ¿no? En la medida en la que ustedes puedan ayudarme a participar un poco más, a ser más activos, se los agradeceré infinitamente, ¿sí? Pregunten, por favor, pregunten. Sean curiosos, sean críticos. Díganme, profesor, usted está mal. O mira vos, Álvaro, estás hablando pajas. Y entonces debatimos, ¿verdad? Pero si no me dicen nada, es difícil. A ver, hoy vamos a ver ya un poco un tema más vinculado a la estadística, ¿sí? Muchos se preguntarán qué tiene que ver el proceso de investigación con la estadística. Miren, la estadística es una disciplina que básicamente lo que nos ayuda es a manejar información, a manejar datos, a interpretar las características de variables, etcétera. Entonces, nosotros hemos dicho que lo importante ahorita en el trabajo de campo, que es en esta fase demostrativa en la que nos encontramos del método científico, lo importante es recolectar datos, sistematizarlos y analizarlos. Entonces, es lógico que necesitemos entender un poco sobre estadística. Este no es un curso de estadística, claro está, pero tenemos que saber algunas cuestiones muy generales de la estadística para podernos ayudar en esta fase del trabajo de campo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas pinceladas. Realmente la estadística es un poco más utilizada por los economistas, no tanto por los auditores, no tanto por los por los administradores un poco más, pero al final de cuentas la estadística a nivel general sí es bien utilizada por los investigadores sociales en todos los ámbitos. Realmente es bueno saber generalidades y yo estoy seguro, compañeros, de que ustedes aplican mucho la estadística de forma diaria. Lo que pasa es que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero hoy vamos a saber un poco más objetivamente cómo aplicarla, ¿sí? Entonces, por eso, no se preocupen de anotar, yo este documento nuevamente se los voy a pasar, solo anoten cosas que ustedes no vean anotadas allí en el documento y que yo diga y que ustedes consideren que es importante, ¿sí? Entonces, y vamos a ir haciendo algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces, dice nociones fundamentales de la estadística y dice que existen muchas formas de convertir la información cuantitativa a datos estadísticos, ¿sí? Es decir, información que se pueda contabilizar, cuya expresión sea en números, ¿verdad ustedes? Y esto
se convierte en datos estadísticos en el momento en el que yo interpreto qué quiere decir esa información, ¿sí? Nuevamente, les recuerdo lo que les he dicho un montón de veces. No sirve de nada recolectar un montón de información que al final yo no sepa qué significa, ¿sí? Lo importante es, lo fácil es recolectar los datos. Les aseguro que no es una cosa complicada. Lo difícil es interpretarlos. ¿Qué me quieren decir esos datos? Porque eso es lo que verdaderamente, esa interpretación de lo que me quieren decir los datos, es lo que verdaderamente me va a generar el conocimiento. Entonces, por eso es que hay una vinculación o una unión tan fuerte entre la estadística y la investigación científica, ¿verdad? Se convierte la estadística entonces en una disciplina que ayuda a los investigadores a interpretar datos para obtener conocimientos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, dice ahí, para variables categóricas como el sexo, la edad, se elaboran cuadros o tablas de frecuencias con las categorías, dice, en los que se reflejan usualmente los valores absolutos y relativos. Ya vamos a ver qué significa eso. Los cuadros, tablas y otras formas que permiten ordenar la información para su interpretación estadística. Miren, lo que nosotros vamos a hacer con las boletas, que yo espero tener la boleta mañana. Yo hoy lo que haría, voy a juntar todas las preguntas que ustedes enviaron al grupo, voy a agregar algunas que yo considere que son necesarias y todas las boletas que nosotros ya desarrollemos el fin de semana, lo que nos va a arrojar es una base de datos, pero esa base de datos se convierte muy bien en una tabla de frecuencias, ¿sí? ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es un modelo, dice ahí, de presentación de los datos ya agrupados y sumados, ¿sí? No importa si se recuerdan que hemos hablado de que hay encuestas por muestreo o censos, ¿verdad? Cuando es toda una población. Lo importante acá, compañeros, es que las tablas de frecuencias lo que nos ayudan es a contabilizar la información, ¿sí? A ordenarla, ¿sí? ¿Por qué frecuencias? Porque es las veces que se repite algo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué se llama tabla de frecuencias? Porque lo que nosotros estamos ordenando en esa tabla es la cantidad de veces que se repite algún dato. No importa si es un número, no importa si es algo, alguna característica. ¿Qué quiere decir esto? Que las tablas de frecuencias se pueden utilizar para ordenar tanto variables cuantitativas, es decir, en números, como ordenar variables cualitativas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un mini ejercicio. Digo mini porque lo que vamos a hacer hoy por el tiempo es súper sencillo comparado con lo complejo que se puede volver una tabla de frecuencias. Esa complejidad posiblemente sí la vivamos cuando tengamos ya nuestra base de datos terminada con la boleta que vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros, y aclaremos aquí un poco de las variables o de los datos cuantitativos o cualitativos en una tabla de frecuencias. Repito, tabla porque obviamente lo que me permite es ordenar datos, ¿no? De frecuencias, ¿por qué? Porque es la cantidad que se repite un dato o una variable respecto a varias dimensiones o características que estamos analizando. Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta, que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a simular datos de edad, por ejemplo, pues lo que voy a tener es información de tipo, ¿qué? Cuantitativo, ¿verdad? Porque ustedes me van a dar un número de cada uno de ustedes. Pero, si, por ejemplo, yo quiero evaluar el nivel de satisfacción de cada uno de ustedes respecto al curso que yo estoy impartiendo, por ejemplo, y yo doy varias opciones. Para nada satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, ya es una información o un dato de tipo cualitativo. Yo estoy caracterizando una variable, ¿sí? Que en este caso la variable es satisfacción sobre el curso de estadística, sobre el curso de técnicas de investigación, ¿verdad? Y ustedes me están dando una percepción que tienen. Entonces, a lo que voy es que en esta tabla de frecuencias yo puedo ordenar información
independientemente si es de tipo cuantitativo o si es de tipo cualitativo. ¿De acuerdo? Va. Esa es la parte del contenido un poquito más teórico, que lo que estoy buscando hoy es que podamos hacer un ejercicio un poco más práctico, ¿sí? Entonces dice ahí, sin embargo, para variables numéricas en las que pueda haber un gran número de valores, ¿verdad? No es lo mismo que yo, por ejemplo, aquí somos 42 conectados. Yo pregunte la edad de 42 personas a que pregunte la edad de todos los guatemaltecos, ¿va? 18 millones de personas. Entonces, a veces es complicado ordenar todos esos datos, pero lo importante, compañeros, es que para yo poder interpretar los datos o analizar los datos que me están dando algún tipo de estudio, yo tengo que hacerme dos preguntas. ¿Alrededor de qué valor se agrupan los datos? ¿Sí? Esto lo vamos a entender con el ejercicio que vamos a hacer. Y la segunda pregunta es, si se agrupan alrededor de un número, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se concentran? ¿Están muy separados en cuestión de valores? Entonces, cada una de esas preguntas me lleva a un tema distinto. Si nosotros nos preguntamos alrededor de qué valor se agrupan los datos, a lo que me está mandando es a las medidas de posición o de centralización, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Las medidas de posición o de centralización es la media, la mediana y la moda. Yo sé que ahorita podría, si nadie ha visto esto o han leído ya en los libros de la bibliografía del curso, pues les va a sonar mero fumado. Pero en la realidad, la verdad es que ustedes lo aplican todos los santos días. Lo que pasa es que, repito, no se dan cuenta o posiblemente no sepan para qué utilizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Para eso voy a compartir toda mi pantalla mejor. ¿Alguien quiere hablar? Es que no puedo ver ahorita la pantalla porque estoy bien. Si alguien quiere hablar, hable. Bueno, vamos con el ejercicio. Para eso vamos a utilizar ahí a algunos compañeritos. Vamos a seleccionar inicialmente unas 10 personas. Vamos a analizar la información de la edad de los compañeros que estudian el curso de técnicas de investigación en el Salón 211. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer un análisis muestral, ¿de acuerdo? Eso significa que no voy a tomar a los 42 o 40 elementos que tenemos acá, porque si no, no terminaríamos hoy. Pero vamos a tomar una muestra, ¿sí? Vamos a iniciar, vamos a ver a quiénes veo acá. Vamos a ver Catherine Pineda. ¿Cuántos años tienes, Catherine? Buenas tardes. Yo tengo 17 años. ¿Sí? Henry, ¿cuántos años tenés? 28. Vamos a ver. Araceli. Vamos, Araceli, ¿cuántos años tienes? Rapidito, rapidito, por favor. No se le escucha. Araceli tiene muteado el micrófono. Araceli no nos quiere dar su edad. Vamos a ver, Danilo Amílcar. ¿Qué andas? Perdón, licenciado, esto no se me activaba. 46.
36, Danilo, ¿cuántos? 25. Melvin. 31, Alec. ¿Quién más veo? Johnny, Cal. Tengo 24 años. Vamos a ver. ¿Quién más? No me aparece nadie más acá usted. Stephanie. Tengo 33. Whitney. Tengo 22. Vamos a ver quién más. Linda, Joana. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo 25, no 36. Marvin Díaz. 2, 4, 6, 8. Marvin. No está Marvin. Pamela. Buenas tardes, Lick. Tengo 26. Zulmi. 20 años, licenciado. William Daniel Rodríguez. No, no está William. O Yair. Tengo 19 años. Ah, puchica, muchacha, que dispersos están. Bueno, a Yair le vamos a poner 17. Nos le vamos a poner unos 25 también. Va a ser un caso supuesto porque si no, nunca vamos a terminar. Va. Y se dan cuenta, compañeros, entonces, ¿qué hicimos acá? Yo necesito saber, yo necesito hacer un estudio de las edades de los estudiantes del curso de técnicas de investigación del salón 211, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo logro con estas medidas de posición o descentralización? Compañeros, básicamente lo que yo logro con esto es caracterizar un poco la información que yo tengo acá. Yo les pregunto, compañeros, ¿a ustedes les dice algo esto? Viéndolo así. No. No. No, ¿verdad? Pregunto, ¿qué hicimos acá? Solo hacer tabulación de datos. Prácticamente recolectamos datos, ¿va ustedes? Ese es el ejercicio que ustedes van a tener que realizar, obviamente de una manera más compleja. Acá recolectamos datos, pero compañeros, en realidad hay tanto numerito, pues en realidad a mí no me dice absolutamente nada, mucho menos en el orden en el que está. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá, posiblemente una tabla de frecuencias, ¿verdad? Y una tabla de frecuencias no es más que ordenar los datos, ¿verdad? Obviamente, si yo me pregunto alrededor de qué valor se agrupan los datos, pues esto me lleva a hacer medidas de tendencia central o medidas de centralización, como le quieran llamar. Y les decía yo que acá hay 3 medidas o 3 mediciones o 3 interpretaciones de los datos que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, algo que sirve mucho en datos no agrupados, que es decir, datos que al final puedan ser manipulables porque son hasta cierto punto pocos números y demás, algo que sirve mucho es precisamente ordenarlos. Entonces, yo podría venir
y hacer un ordenamiento de la información de menor a mayor, que eso sirve bastante en el caso de la estadística. Entonces, por ejemplo, 17 pareciera que es el más corto. ¿Cuál sigue? Luego tenemos 20. Luego tenemos 24. Luego tenemos 25. Luego tenemos otro 25. ¿Qué sigue? Me comí uno, ¿verdad? Me comí el 22. Sí, el 22. Ay. ¿Qué sigue? Tengo un 26, sí. Tengo un 27, 28, 28, 29 no hay, 30 tampoco, 31, 33, 36, y 46. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos bien? Tenemos 12. Sí, Lick. Aquí tenemos 12. Sí, estamos cabales. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería ya una tabla de frecuencias, compañeros? Pues simple y sencillamente, ¿por qué no me deja agregar una fila aquí? Por ejemplo, aquí, es simplemente un número. No me va a servir de mayor cosa, pero por lo menos vamos a numerar, ¿sí? Este es el dato 1, dato 2, dato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos al final que la muestra que nosotros estamos analizando, póngale, ahorita somos 41 compañeros. Ese es mi total, ¿sí? De la población. Pero como yo no tengo la capacidad de investigación necesaria para analizar la edad de todos los compañeros, yo saqué una muestra. Yo debería haber sacado una fórmula ahí para ver a quién entrevistaba, pero al final fue muy aleatorio, ¿sí? Y yo obtuve esta información. Entonces, ya ordenaditos los datos, pues ya puedo yo trabajar un poco mejor sobre las medidas de centralización. Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas. Dice, la media, como suele llamarse comúnmente, dice es un promedio simple y se expresa en términos relativos, es decir, como un porcentaje del universo. Para establecer una media o un promedio, basta conocer el número total de casos estudiados que integra el fenómeno investigado y los valores que adquieren las variables o frecuencias con el objeto de dividir la suma entre los puntajes. Eso lo tienen ustedes ahí. Vamos a ver qué quiere decir eso a ustedes. A ver, ¿cuántas personas de ustedes no han hecho un promedio? ¿A usted? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer acá para sacar un promedio? Sumar. Sumar todas las sumatoria de edades todos y esos, dividirlo entre divididos los por 12. Excelente. Hay fórmulas para eso a ustedes, pero lo vamos a hacer a piecito para que no se me pierda. Pues yo tendría que... Híjole, no puse. Sumarlo acá. Pues acá la media. Sería este dato dividido 12. Compañeros, yo pregunto, ¿esto ya les dice algo? Voy a poner así para medio verlos. Pregunto, ¿ya les dice algo eso? Sí, el rango de edades. Sí, El rango de edades. es la edad promedio que tiene ¿Promedio de la edad? los estudiantes. Sí. Ojo que aquí no hay respuestas malas.
¿de acuerdo? Pero sí tengo que aclarar algunas cosas. El rango definitivamente no. El rango ya es una medida de dispersión, que eso lo vamos a ver también hoy. En realidad, aquí lo que estoy diciendo es que, en promedio, imagínense cómo estamos analizando dos cosas acá. No solo estamos aprendiendo cómo hacer una media aritmética, sino además estamos viendo cómo aplicamos un análisis muestral a un análisis o lo aplicamos a un total de una población. Fíjense cómo yo me atrevo a decir, teniendo ya esta información, que la edad promedio de mis estudiantes del Salón 211 del curso de técnicas de investigación es de 27.75 años. Eso ya me quiere decir algo. A nivel general, yo podría decir que en términos del ejemplo y del curso, que las personas que estudian en la Facultad de Ciencias Económicas son relativamente jóvenes, están abajo de lo que se considera una persona adulta. En teoría, si no estoy mal, oficialmente creo que una persona adulta se considera de los 30 para arriba, si no estoy mal. Yo podría decir que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, o por lo menos los del curso de técnicas de investigación en el Salón 211, la mayoría de ellos, ¿verdad? El promedio ronda los 27 años. Eso significa que en su mayoría son estudiantes jóvenes. Y eso al final, a nivel de análisis estadístico en muchos otros temas, siempre es relevante, ¿verdad? Ustedes, y siempre es importante contar con esa información. ¿Qué pasa, por ejemplo, antes de continuar con el ejemplo que nosotros estamos viendo? ¿Qué pasa si, digamos, yo soy, no sé, ministro de Desarrollo Social, por ejemplo? ¿Verdad? Yo tengo a cargo los programas sociales. ¿Qué son los programas sociales? Son programas creados con fondos públicos para poder mitigar algunas necesidades urgentes de la población vulnerable. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dice el Congreso de la República, mire, usted tiene 100 millones de quetzales para atender necesidades urgentes de personas en vulnerabilidad? Pero yo ni siquiera sé qué características tiene la población a la que yo voy a ir a atender. Para eso sirve la estadística. Entonces, digamos que yo ya tengo información. Bueno, en Quiché, por ejemplo, que es uno de los lugares en donde más personas vulnerables hay, en términos de condiciones de pobreza, la mayoría de la población, o el promedio de la edad de la población que habita en Quiché, son de 25 años. ¿Qué me dice eso a mí? Yo tengo que desarrollar algún tipo de programa social encaminado a que las personas estudien, por ejemplo, o que tengan una mejor alimentación, o pongámosle menos edad, pongámosle 17, 15 años por ahí. El promedio de la edad es una edad muy joven. Entonces yo tengo que implementar algún tipo de programa social encaminado a fomentar la educación, el deporte, la alimentación escolar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si resulta que la información es lo opuesto? Resulta que el promedio de la edad, o sea, la media aritmética de las edades de las personas que habitan en Quiché son de 65 años. Pregunto, compañeros, ¿vale la pena implementar programas de alimentación, de fomento a la educación? Pregunto. No, Lick. Al menos en la educación, creo que no. La alimentación yo diría que sí, pero no sé. O sea, eso siempre es urgente en todos lados. O sea, más de alguna población joven va a haber siempre en todos lados, pero no es la gran mayoría. Entonces, más pareciera que si ese es el resultado en Quiché, pareciera que yo lo que tengo que fomentar es un programa para el adulto mayor. ¿Cómo destinamos recursos para que las personas de 60 para arriba o 65 para arriba, que se considera una persona adulto mayor, que sabemos que ya no tiene las energías suficientes para trabajar, que ya no tiene las condiciones para tener una buena salud todo el tiempo? Entonces yo tengo que considerarlo para invertir ese dinero que yo tengo. Me doy a entender. O sea, lo importante, compañeros, es que recolectar la información y ordenarla de esa manera me permite a mí interpretar y caracterizar los datos.
A eso me ayuda la estadística. Y eso es lo que me está queriendo decir esta media aritmética. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Comprende? Vamos con el siguiente. La mediana, dice. La mediana es una medida estadística alrededor de la cual se distribuye una población o serie estadística ordenada por magnitud, dice. Exactamente por la mitad a la misma. Expresa dos conjuntos de elementos, los que están por encima de la mitad de su valor y los que quedan debajo de esa magnitud. Compañeros, yo les leo el concepto, pero también se los explico. La idea es que después cuando ustedes lo vuelvan a leer ya lo entiendan mejor, ¿verdad? ¿Qué es la mediana entonces? Compañeros, simple y sencillamente, vamos a ver si es la mediana, ¿no? Sí. La mediana, lo que sucede acá es que si se pueden dar cuenta, si bien es cierto, este es el promedio, puede ser que no sea realmente el valor medio o el valor que está al medio de toda esta serie de datos, porque si se dan cuenta, de 17 a 46, pues hay mucha diferencia, ¿verdad? Están muy separados esos datos. No, no hay una concentración en términos de los números o de los datos que me están dando, cosa que, por ejemplo, compañeros, si nosotros fuéramos, y ese es un caso muy particular de la universidad, cosa que a mí me parece genial, porque nunca es tarde para iniciar y tenemos muchos adultos estudiando en la universidad, eso es invaluable, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los colegios. Ustedes van a un colegio y preguntan las edades de un análisis muestral de los estudiantes y generalmente van a encontrarse siempre, por ejemplo, si van a primero básico, van a encontrar entre 12, 13, 12, 13, 14, por ahí 1, 1, 12, y están muy cerca los datos. Pero si se dan cuenta, aquí están muy separados. Entonces, hay mucha diferencia y por eso es de que a veces cuando hay mucha diferencia entre los datos, no siempre la media es el dato que buscamos para interpretar de mejor manera la información, sino lo que hacemos es encontrar la mediana. En este sentido, ¿qué es lo que nos toca? Ir anulando los extremos, compañeros. Aquí lo importante es que como ya tenemos ordenados los datos, los 12 datos que nosotros ya tenemos, hay que ir eliminando los extremos. Por ejemplo, vamos a eliminar el menor y el mayor, luego el mayor siguiente, el menor siguiente. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo acá, compañeros, es acercándonos al centro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que yo ya tengo 2 y que no puedo eliminar. Esto puede ocurrir de dos formas. Si nosotros hubiésemos tenido un número impar de datos, seguramente ahí sí hubiéramos llegado a un solo número. Entonces, la mediana hubiese sido ese número. Pero en este caso, lo que a nosotros nos toca es sumar este más este y dividirlo dentro de 2. Quiere decir, compañeros, que la mediana es 25.5. ¿Sí? Esto me da, de cierta manera, un dato más exacto de realmente cuál es el centro de los valores de los datos que yo tengo. ¿Sí? Porque estoy eliminando los extremos opuestos. ¿Sí? Entonces estoy eliminando de alguna manera esa diferencia, esa distinción tan radical entre un número y otro. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces la mediana tiende a ser de alguna manera un valor un tanto más confiable que el del promedio, ¿sí? Entonces, siempre sigue siendo una medida de tendencia central. O sea, me está diciendo que el centro o el intermedio entre todas las edades de los estudiantes del Salón 211 del curso de técnicas de investigación es de 25.5, ¿sí? No de 27.75 como dice el promedio o la media aritmética, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí de alguna manera yo eliminé
ese sesgo que tiene la diferencia entre los datos que yo encontré. ¿De acuerdo? ¿Dudas, compañeros? No, licenciado. Adelante. Link, perdone, solo a mí me surge una duda. Siempre van o sea, entendí que puede quedar un solo número, por ejemplo, por lo que usted acaba de decir. Ahora mi pregunta es, ¿siempre se tiene que llegar para sacar la mediana a ese, por ejemplo, a esos dos números, a ese centro? Siempre Mi pregunta más que todo es, ¿puede ser mayor a 3? Digamos, en ese caso, No, a 3 no. nuestra mediana estaba entre los dos, entre esos dos últimos dos del centro, que sería 25-26. Y de Ajá. ahí sacamos ya la mediana, pues el resultado como final. Mi Así es. pregunta es, por ejemplo, ¿podrían haber 3 y de esos 3 sacar esa mediana? No. No, es imposible porque si tenés 3, eliminas los extremos y el que te quedas en el centro. Sí, pues, o sea, Por eso es de o que- es uno o posiblemente puedan ser no, 2, pero no más. pero no más. Ah, ok. Si vos tuvieras, o sea, después de eliminar estos extremos que están en amarillo, te quedara otro dato aquí. Ojo que primero lo que hay que hacer es ordenar los datos, si no, no funciona. Ahora solo otra pregunta. ¿Por qué ese 25 no se eliminó? Si es, digamos, porque antes de ese 25 hay otro. Por ejemplo, el 5 tiene un 25, el 6 tiene 25. ¿Por qué esa duplicidad o porque No, porque es el mismo dato. entonces, por ende, no se eliminó? Pregunta. Se eliminó este porque es el extremo de Ajá. Pero Ah, ya. Gracias. No, pero puede ocurrir que no siempre estos van a ser iguales, ¿no? Esto fue casualidad. ¿Sí? Pero este es el punto intermedio entre todos los datos que yo tengo, después de haberlos ordenado. ¿Cuál es la gran diferencia, compañeros, entre el promedio y la mediana? Que el promedio yo no necesariamente tengo que ordenar los datos, ¿sí? Yo solo tomo todo esto, lo sumo y lo divido dentro de la cantidad de números de datos que hay. Y eso me saca el 333 primero y divido 12 me da el 2775. ¿Qué es lo que no se está tomando en consideración aquí en el promedio? Ese sesgo que se está teniendo derivado del contraste, de la gran diferencia que hay entre una edad y otra, ¿verdad? Porque Perdón, ¿se le podría denominar algo así como depuración de esos datos? ¿O no? no es una depuración porque no estamos quitando ningún dato. No Ah, los ok. estamos depurando porque los estamos tomando en consideración todos. Lo único que estamos haciendo es acercando la probabilidad a que no haya tanta diferencia entre ellos, ¿sí? Gracias, Lick. Los extremos. Mis extremos son 17 y 46. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Uno es muy separado del otro, ¿sí? Cosa contraria a lo que estaríamos encontrando en un colegio, por ejemplo, en un mismo grado. Muy difícilmente van a haber más de 3, 4 años de diferencia entre estudiantes. Pero en la universidad ocurre siempre ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, por eso en casos como estos, en los que los extremos mayores y menores son tan distintos, es mejor analizar. Si yo lo que quiero saber es el centro de una serie de números, lo mejor es averiguar la mediana, no tanto el promedio, ¿verdad? Porque con la mediana elimino ese sesgo que existe de la distancia que hay entre un dato y otro, ¿sí? Melvin, adelante. Bueno, entonces mi pregunta es, digamos que si tuviéramos un montón de datos, se podría, digamos, dividir en dos el total de nuestros datos para encontrar esos números. ¿Otra vez? Digamos que si tuviéramos 100 datos, por ejemplo, lo dividimos en dos, nos queda 50. Entonces, eso, digamos, sería en este caso el 50 y el 51 más o menos los que tendríamos que tomar en consideración. ¿Se podría así? ¿O siempre se tendría que ir eliminando este y este y este de arriba? No, porque
lo primero que tenés que hacer es ordenar los datos. Ajá, sí, previamente ordenado todo, o sea, ya tenemos todos nuestros datos ordenados para no tener que irnos hasta arriba, luego hasta abajo y así No, pero eliminando. dividirlo entre dos no, porque estás eliminando los extremos más altos. Si tomás los 100 datos Ajá, y los divides entre dos y solo tomas en consideración del 0 al 50 y ya no del 51 al 100, por eso, o sea, el 100 dividido entre 2 Perdón. debería más o menos 50, pero entonces se tomaría el 50 y el 51, creo yo. Perdón, Lick, yo creo que lo que trata de decir Melvin es que si los datos son, por De los ejemplo, 100. tenemos 100 datos, pero esos datos, por ejemplo, son el 1 es el número 1 y el dato 100 es el 100, o sea, esos datos son del 1 al 100, la mediana sería 50, 51, eso es lo que está, creo sí. que eso es lo que están a entender. Ajá, exacto, esa era mi pregunta, o sea, como tomarlo así para sacarlo y no tener que eliminar. Esos datos que están en medio los divides entre dos. Ujú. Ya, está bien. Así es. ¿Dudas? ¿Alguien que no haya entendido, compañero? Por favor. Que vale, aquí no. Todos entendimos. Lick, una pregunta. A ver, por orden de intervención, Claudia, adelante. Esta última respuesta que dio sobre la consulta de los compañeros, no le entendí lo que dijo, que agarraba los dos de en medio. No entendí. Sí, yo creo que no lo veas desde esa perspectiva, pero es un caso muy supuesto, porque Ok. ellos están suponiendo que los números van del 1 al 100 ordenados. O sea, así como está el número de posición, es el valor también, eso es muy difícil que ocurra. ¿Sí? Por eso yo estoy diciendo de que lo digan dentro de dos, pero es un caso muy supuesto que al final no te hagas bolas. Si ya lo entendiste así, la mediana, como lo que te expliqué, quédate con eso. Está bien. Muy bien. Gracias. Brian, adelante. Sí, Lick, solo una pregunta. Si la cantidad de datos fuera impar, entonces la mediana solo se realiza de un dato, ¿verdad? Así es. Así es. Ok. Lo que pasa es que si yo agrego un número acá, que no, digamos, agrego un número, un dato 13, ¿verdad? Va a quedar un número en el centro. Y ese es el medio, ese es el centro de los valores de los datos que yo estoy dando. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Ok. Va. Queda una pendiente de las medidas de tendencia central, que acá dice que es la moda. Dice, es en esencia el valor de una variable absoluta, ¿sí? Que se repite con mayor frecuencia en un universo dado. Es el valor que es más constante o aparece muchas veces repetido en una observación, distribución o serie. La moda puede no existir, dice, o pueden haber varias, ¿sí? Si existe más de un valor que se repite igual que otro, igual o parecida magnitud, ¿va? Entonces miren pues, acá pregunto muy rápido, ¿cuál es la moda? 25. Excelente, Y 25. excelente. La moda es 25. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Si yo, por ejemplo, bueno, acá ya el ejemplo lo dice claramente. En cantidades absolutas, en términos absolutos, la mayor cantidad de personas dentro de este análisis muestral tienen 25 años. Entonces, esto es muy importante también el dato, porque si regresamos al ejemplo que yo les ponía de los programas sociales y, por ejemplo, hacemos un censo y vemos realmente cuántas personas realmente tienen 65 años y vemos que son la mayoría, son un montón de personas. Entonces, en realidad vale mucho la pena fomentar algún tipo de programa social encaminado a ayudar al adulto mayor, ¿verdad? Porque obviamente lo que busca siempre el sector público es ayudar a las mayorías, ¿no? Entonces, efectivamente, acá podríamos seguir nosotros consultándole las edades a la mayoría de los compañeros que están en este curso, en este salón, y posiblemente, no sé, se me ocurre que sí pueden rondar dentro de los 25 años, más o menos. Entonces, una mayor cantidad
de personas. Salud. Gracias. Salud. Muy amables, gracias. O se recordaron mucho de mí o ya me va a perseguir la gripe. Entonces, la mayoría de personas, en términos absolutos, no puedo explicar ese término porque es importante que lo entendamos. Absoluto porque pues, estamos viendo crudamente el número, ¿sí? Son valores, son números enteros, o sea, me están dando un dato exacto. Ese es un término, ¿cómo se llama? De sinónimo al valor absoluto. Tengo un número entero, ahí me está diciendo que la edad es 25, punto, ¿sí? Pero en términos relativos, ¿qué significa que algo es relativo a algo? Que ese algo depende de otra cosa, por eso es relativo. Porque si es relativo porque depende de tal cosa. Entonces, por ejemplo, es relativo porque, y generalmente se expresa en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces, los términos relativos generalmente están expresados en porcentaje, ¿sí? Entonces, de las personas que tienen 25 años, ¿qué porcentaje es ese del total que nosotros vimos acá? Compañeros, ¿alguien que saque ahí el porcentaje? ¿Cómo estamos en matemáticas? ¿Cómo dijo Lick? Disculpe, no lo escuché, se entrecortó. En términos proporcionales, acá hay 2 estudiantes que tienen 25 años, 2 de los 12 que entrevistamos. ¿Sí? En términos porcentuales, ¿cuánto representa eso? ¿20%? ¿Perdón? ¿20%? El 20%, no es el 20%. 0.5. A ver, compañeros, vamos a tener que también hacer una clasecita de cómo sacar porcentajes. Hagamos una regla de 3 ahí. Y 12. Y 12 es igual al 100%, ¿sí o no? 12 es mi 100%. Es el 16%, Lick. Okay. O sea, si 12 es mi 100%, esas 2 personas que tienen 25 años, que es la mayoría, te podría decir qué porcentaje es, ya no lo dijo ahí Alice, el 16%. ¿Sí? Estos 2 compañeros representan el 16% de la muestra. Entonces, eso es en términos relativos, porque es relativo al total de la población. No, 15.31 no, 16.6. Aproximados 16.7 en todo caso. Pero no, ahí estamos fallando un poquito. Sí, creo que es para sacarla, si no sé mal, serían las 12 personas por el 100 dividido 40. El mayor se divide con el menor, da el 16%. No. Vamos a regresar a cuarto y quinto bachillerato, muchachos, porque, a ver, una regla de 3. Perdón, el menor dividido mayor da el porcentual también, de esa manera lo he hecho. ¿Cómo? O sea, el 2 dividido 12 da 16.16666, de esa manera saco yo el porcentual. Pero por 100. ¿Por qué faltó el por 100? Pero no, solamente saco así y me sale el porcentaje dependiendo del total. Bueno, así lo uso el trabajo. Sí, lo puedes dividir, te sale, pero te sale el multiplicador. Y para expresarlo en términos porcentuales tienes que multiplicarlo por 100, a puro tubo. A ver. Sí, ya lo entendí, sí. Pero ¿no serían los 12% dividido 40? ¿O serían los 2% dividido 40? ¿Pero por qué 40? Dividido los 12. ¿Cómo?
¿De dónde sacaste el 40? Es que yo creí que se estaba sacando del total del... Yo creo que estaba entendiendo mal, o sea, creí que queríamos saber a cuánto equivalía No, no, no. de Si todos, no sé si me explico. no, pero situémonos en el ejercicio. En el ejercicio somos 12. En el ejercicio son 12 datos. Entonces ese es el 100%, el 12. Exacto. Entonces serían... Pero una regla de 3 es así. Los 2 por 100 dividido 12. Quiero ver cuál es mi población total. Mi población total son 12, que representa el 100% de la población. Esto en términos porcentuales, esto en términos numéricos, ¿sí? O datos absolutos, no sé cómo le quieren llamar, ¿sí? Ahora, si yo lo que tengo es el término absoluto, que yo tengo personas que tienen 25 años, tengo 2, quiero saber qué porcentaje representa eso. Eso no lo sé. ¿Sí? Eso es lo que no sé. O sí lo sé. No lo sé, ¿verdad? No. Entonces la regla de 3 me dice que multiplico este por el cruzado y lo divido dentro de eso. Eso me da esto, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una regla de 3. Bueno, ahora ya sabemos sacar porcentajes. Pero también se puede, como dijo el compañero. ¿Por qué? Porque la multiplicación en la división se aplica la propiedad conmutativa de que el orden de los factores no altera el producto. En este caso sería 2 dividido 12 por 100. O sea, también se puede hacer así. Pero lo mejor es cruzado. 2 por 100 dividido 12. ¿Por qué? Porque este es el dato que no tengo. Entonces, X sería 16.6. ¿De acuerdo? Esto no estaba en el curso, pero vale la pena repasarlo un poquito. Bueno, ¿estamos bien con las medidas de tendencia central? Compañeros, yo pregunto, esto ya nos da un poco más de información, ¿sí? Yo ya sé que mis estudiantes en promedio tienen 27 años, ¿sí? 27.75, eliminando el grado de sesgo, o el sesgo, mejor dicho, eliminando el sesgo que hay por las diferencias entre las edades en los extremos, tengo que en realidad la mediana es de 25.5 y la mayoría de estudiantes, o la mayor cantidad de estudiantes que se repiten en edades es de 25. Hay 2 personas que tienen 25 años, entonces es la edad más utilizada, ¿sí? ¿Estamos bien? Al 100%. ¿Nadie tiene dudas? Se vale preguntar. Alison, ¿dudas? Y... Marvin. Sí, licenciado, una consulta. En el caso que no tuviéramos datos repetidos, ¿qué pasa? Datos repetidos en la moda. Para la moda. Sí, Aquí está. La moda puede no existir. Ok, gracias. No, excelente. La moda puede no existir. Si no hay edades que se repitan, pues definitivamente no hay una moda. ¿De acuerdo? La moda es 0, no existe. ¿Estamos? O pueden ser que hayan varias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera que dentro del análisis muestral también había otro 33? La moda sería 25 y 33. ¿Sí? Que serían las 2 edades que más se repiten o que más se utilizan por los estudiantes. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Bueno. Además, compañeros, hay otra pregunta acá. Recuérdense que todo este relajo que estamos armando acá es para que nos sirva para entender lo que los datos nos quieren decir. ¿Sí? Todo este despelote que estamos haciendo tiene una razón de ser, y es interpretar la información que yo recolecté. Porque si yo solo, es como lo que inicialmente vimos, ¿qué pasa si todo esto no existiera, yo solo tuviera todo esto? Compañeros, a mí eso no me dice absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, la estadística o todos los ejercicios que estamos haciendo nos está sirviendo para interpretar lo que esos datos me quieren decir a mí
en términos del estudio que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, la otra pregunta sería, si se agrupan alrededor de un número, ¿sí?, que sería obviamente los datos de tendencia central, aquí generalmente los datos se ubican alrededor del 27, alrededor del 25.5 y alrededor del 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos están agrupados en el nivel inferior y este en el nivel superior, o sea, todos están arriba de 25 o abajo de 25 y el promedio es 27, ¿sí? Si se agrupan alrededor de ese número, que en el caso nuestro es ese, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Los demás números, ¿cómo coexisten? Y las grandes preguntas son, ¿están muy concentrados? Es decir, ¿no hay mucha diferencia entre cada uno de ellos? ¿O sí hay mucha diferencia entre cada uno de ellos? ¿Qué pasa si encontráramos a una persona de aquí de 100 años, por ejemplo, estudiando? Todavía más diferente la edad, ¿verdad? Entonces, para eso, compañeros, ya no utilizamos medidas de tendencia central, sino lo que usamos son medidas de variabilidad o de dispersión, ¿sí? Y aquí dice, como su nombre lo indica, variar o dispersar significa que una cosa, un dato estadístico, en este caso cualquier información que nos den, es diferente o varía, está en mayor o menor medida alejada de otra, que se toma como base o central. Por ejemplo, y aquí lo vamos a ver, ¿qué tan distante está este 46 del promedio? ¿Sí? Eso me sirve también mucho para tomar decisiones, ¿verdad? Y según dependan o no de la dimensión de la variable, pueden ser absolutas, se expresan en unidades de medida o relativas, ¿sí? Lo que ya vimos. Si se hace la medición de esa dispersión en términos absolutos, que son los números que tenemos acá, o se pueden hacer en términos porcentuales, ¿de acuerdo? Eso es lo único que quiere decir. Acá posiblemente no, lo que más nos va a servir cuando nosotros hagamos el ejercicio con las boletas y obtengamos la base de datos, son las medidas de tendencia central. No tanto las medidas de dispersión, ¿sí? Eso es un poco más complejo. Y las fórmulas son un poquito más complejas, aunque las podemos ver en la próxima clase porque ya no va a dar tiempo. Y todavía nos faltaba aquí un tema. Pero las medidas de dispersión tenemos estas 4. El rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica, ¿sí? El rango, y aquí eso es lo que hablaba Stephanie, ¿verdad? El rango, también conocido como desviación máxima, dice, equivale al valor absoluto de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una distribución, ¿sí? Aquí es muy sencillo. Aquí el rango, compañeros, va a ser la diferencia entre el valor máximo, que es 46, menos el valor mínimo, que es 17. 29. 29 es la amplitud, es el recorrido que tenemos entre los datos, entre la información, ¿sí? Hay una diferencia de edad máxima de 29 años. La persona más adulta, en el caso que estamos analizando acá, es 29 años mayor a la persona de menor edad que está estudiando en este curso, ¿sí? Ese es el rango. El gran problema ahí, compañeros, es que si se dan cuenta, ¿qué pasa? En un ejemplo, vamos a copiar esto. ¿Y cuál es la gran debilidad del rango? ¿Cuál es la gran debilidad del rango? ¿Qué pasa si yo vengo y altero la información? Y aquí pongo que hay una persona de 39, una persona de 30, una persona de 23, una persona de 25 aquí también, 25, 25,
Pregunto, Claudia, ¿cuál sería el rango en esta tabla? ¿Claudia? Fíjese que no me va a querer para preguntarle, iba porque no me había quedado claro el tema del rango. Solo escuché que dijo que el rango en la otra iba a ser el de 19, 26. Ay, no sé, perdóneme. En ese ratito no le estaba poniendo atención, porque siempre me agarra fly. Perdón. No me preocupa que siempre la agarre en fly, Claudia. No, de verdad estaba poniendo atención. Va, ahorita vamos a volver a explicar, usted no se preocupe. A ver, Stephanie, ¿cuál sería el rango en esta nueva tabla de datos? Yo creo que 25. 25. ¿El rango? ¿No serían ¿Entre el más 24? pequeño y el más grande? ¿O el rango de las edades que yo? Salvador. Con las nuevas que hice, miro que hay más de 25. Pero el rango entre el del 17 y los 46 seguía siendo 29. A ver, Zulmi, El Salvador, etcétera. El rango sigue siendo 29, compañeros. ¿Sí? Y ese es el gran defecto que tiene esta medida de dispersión. Porque yo cambié todos los datos que están intermedios a los extremos. Los cambié todos. ¿Sí? Pero el rango no me cambia. Porque los valores el valor máximo y el valor mínimo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que el rango no es una medida de dispersión muy confiable. Es decir, la distancia, a ver Claudia, la distancia entre el número mínimo, que es 17, o sea, en el muestreo, ¿verdad? En el muestreo que nosotros obtuvimos de este salón, la persona más joven que está estudiando tiene 17 años. ¿Sí? Y hay una diferencia, hay una distancia hacia la edad más alta, digamos, en términos de adultez, que es 46. La persona más adulta que está estudiando en este salón 211 tiene 46 años. ¿Sí? Hay un recorrido y hay una distancia de 29 años. ¿Sí? El gran problema es que nosotros no tomamos, el rango no toma en consideración las distancias entre cada uno de estos valores y numeritos que están en medio, ¿sí? Lo que yo estoy señalando aquí o lo que está sombreado. Solo toma en consideración la distancia que hay entre los extremos. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Y por eso es que el rango no es tan confiable. Entonces, por eso aparecen, compañeros, otras dos medidas, que es la desviación media y la varianza. Aquí no voy a explicar las fórmulas porque no es un curso de estadística, pero sí me interesa que lo entiendan. ¿Sí? La desviación media, compañeros, es ¿qué tan distante encuentran todos estos? Vamos a eliminar esta tablita porque al final esto no... ¿Qué tan distante es? A ver, aquí ya el rango ya nos dice qué tan distante está el número máximo versus el número mínimo. Y la distancia es de 29. Pero compañeros, los datos que están aquí en medio también tienen una gran importancia. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la desviación media, y es lo que quiere decir este párrafo de acá, por favor, cuando lo lean, piensen en la explicación que yo estoy dando. Lo que me está diciendo este párrafo es la distancia que hay de cada uno de los datos que yo recolecté, de este 20, de este 22, de este 24, de este 25, de este 26, de este 28, de este 31, ¿eh? ¿Qué distancia hay entre cada uno de los datos en relación a la media aritmética? ¿Sí? ¿Qué tanta distancia hay entre este 36 y este 27? ¿Qué tanta distancia hay entre el 33 y este 27? ¿Qué distancia hay entre el 31
y el 27. ¿Qué distancia hay entre el 28 y el 27? ¿Sí? Y eso obviamente me va a dar un número y ese número lo que quiere decir es la distancia que hay entre cada uno de los datos que yo obtuve y el promedio. ¿Cuál es el promedio? Johnny Cal, ¿cuál es el promedio? Sería el 27.75. Gracias, Johnny. Me habías asustado, hermano. Sí, el promedio es 27, ¿sí? Yo ya saqué mi promedio y lo único que me está dando la oportunidad, la desviación media, es de evaluar qué tanta distancia hay entre cada uno de los datos en relación al promedio. A diferencia de la varianza, compañeros. Fíjense que lo que dice la varianza es la medida por medio de la cual se establece la distancia existente entre los valores de la serie. ¿Sí? La serie es todo esto. Serie de datos o distribución de frecuencia y la media. También se define como el cuadrado de la desviación típica y por procedimiento es un paso intermedio. ¿Sí? Esto quiere decir qué distancia hay entre cada uno de estos datos, ¿sí? En términos absolutos. ¿Se comprende? Ahí sí no va. A ver. ¿Qué distancia hay entre la serie de números? Ya no en relación a un promedio, sino cuál es el factor o el común denominador entre la distancia de cada uno de estos datos. En la anterior, en la desviación estándar, yo el análisis o la distancia entre números lo hacía en función del promedio de todos los datos. Pero ahora lo que yo quiero saber, de aquí a acá, ¿cuánta distancia hay? De aquí a acá, ¿cuánta hay? De aquí a acá, ¿cuánta? De aquí a acá, ¿cuánta? ¿Sí? Entre cada uno de los datos que construye o que constituye la serie, ¿cuál es la distancia entre cada uno de ellos? Y la distancia entre cada uno de ellos tiene que sacar un promedio. ¿Sí? El promedio de distancia entre este y este, este y este, este y este, este y este. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí, compañeros, porque si no, los atraso en el siguiente curso. Esto último lo podemos volver a explicar en la siguiente sesión, que es del día lunes. Y vamos de último con la desviación típica. Este tema de las presentaciones gráficas, voy a enviar este documento desde ya para que lo empecemos a revisar. Porque esto es más como de percepción, que ustedes lo vean. Porque necesito darles una última indicación respecto al trabajo. La idea es que entre hoy y mañana, yo recolecto las preguntas, las construyo en una boleta, a piecito, digamos. Alison me va a hacer el favor de volver un formulario de Google y a más tardar el día viernes por la noche, Alison les va a enviar ese formulario a, no sé si por correo o por WhatsApp, Alison. ¿Qué dices tú? O se los mando al coordinador por confirma. O al Classroom. Lo puedo subir al Classroom. Va. La cosa es que como ya no sabemos cuántos integrantes hay en cada
solo pongamos, ya no repartamos números de boletas, sino solo pongámosle el número del entrevistador. Por si hay boleta, que el entrevistador lo arregle. A ver, entonces, compañeros, que se les va a subir y cada persona va a tener tener 8 boletas de encuesta llenadas, ¿sí? La boleta va a ser por los entrevistadores, es que ahí ponen su nombre para saber qué es boleta de usted, y después yo creería que el nombre del entrevistado no, porque la información es un poco susceptible y a veces no quieren dar el nombre porque eso está el nombre de la persona. Donde indique nombre es el nombre de ustedes para saber que la boleta es de ustedes, ¿sí? Entonces, cada uno va a agregar una base de datos única, una sola base de datos. Esa es la base de datos que Alison me va a mandar. Y el día lunes, compañeros, que vimos que quedó claro, pero ya un poco aclarar más el periodo. Vamos a limpiar de cualquier información y les voy a enseñar de toda la información que nosotros metimos en boleta, ¿sí? Y obviamente a eso le vamos a agregar filtros y entonces vamos a poder analizar una variable con otra y contrastarlas, ¿sí? Y ver qué tipo de análisis podemos hacer allí. Y eso es lo que nos va a permitir en este trabajo que tenemos que entregar el otro viernes, construir nuestras gráficas y nuestras tablas. Con eso me doy por servido y estamos bien con el segundo trabajo. Pero eso me tiene que dar origen al informe final, que se tiene que entregar a más tardar la primera semana de mayo, que es parte ya del examen final, ¿sí? ¿Dudas? Si no, ya no los atraso más. Éxitos en el siguiente curso y nos vemos el día lunes. Por favor, compañeros, solo tienen sábado y domingo para llenar las boletas, porque el lunes tengo que analizar base de datos con ustedes. Sábado y domingo. No les lleva más de 10, 15 minutos cada boleta, se los aseguro. Y hagan la conciencia, por favor. Sí, solo con una consulta, Nick. Ahorita no importa de dónde sea la persona, Bien. solo... Departamento de Amatitlán, Villanueva, San Miguel Petapa, y no sé qué. Si no estoy más, no estoy mal. ¿Cómo? Creo que tiene 17 municipios, Guatemala, ¿no? Espero no. Si no, qué pena. Qué vergüenza. Entonces, sí, en el departamento compañeros, ya se los he dicho, es que entrevisten a alguien que sea casado con esa familia, que mantenga y que sepa el funcionamiento de su vivienda, ¿sí? Gracias, compañeros. Gracias, Nick. Bueno. Feliz noche. Feliz noche a todos.